De nuevo, bienvenidos a todos a esta sesión en vivo de Tips and Tricks con Toad for Oracle. Esta mañana tuvimos la primera sesión de Fundamentos donde nuestra invitada Cecilia Pereira, compañera y parte del equipo de quien hoy nos acompaña en la tarde, presentó las funcionalidades útiles para desarrolladores haciendo un recorrido por las ediciones de Toad base, la Professional y un poco la de Expert. Dejamos para ahora en la tarde como punto de partida la parte de optimización, que no solo es muy útil para las personas que trabajan en desarrollo, sino que es una de las funcionalidades más apetecidas por los DBAs, que entiendo que son gran parte de quienes nos están acompañando ahora en la tarde. En esta sesión, como les comentaba, está enfocada en la administración de Oracle. Nuestro invitado va a brindar una información muy valiosa para que puedan aplicar y llevar sus bases de datos a un nivel superior. Muchos de ustedes posiblemente ya lo han visto en algunos otros webinars o en demos que hemos hecho con nuestros clientes. Se trata de Germán Ordóñez, especialista técnico en las soluciones de empoderamiento de empoderamiento de datos de Quest, perdón. Germán cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando con Oracle, similar tiempo en el equipo de especialistas técnicos de Quest, apoyando al mercado latinoamericano y a la difusión de soluciones como está Fogline, que es para el monitoreo de bases de datos, SharePlus, la reconocida herramienta de Quest para la replicación de bases de datos, no solo Oracle, y otras como las que hoy nos convoca. Top for Oracle lidera las soluciones para desarrollo y administración de bases de datos. Invitamos a todos a enriquecer en el chat en esta presentación con sus preguntas o cualquier comentario que consideren sea importante para lo que estamos presentando. Germán, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te dejo con nuestros participantes. Adelante. Hola, Clau. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Germán. Excelente. Déjame, estoy colocando mi cámara. Y Ceci nos acompaña también. Ceci está en Perfecto. línea. Con Ceci vieron esa parte de desarrollo, de mejores prácticas en desarrollo. Ceci estaba haciendo un ejercicio de optimización. Ceci, hola. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola, sí, justamente quería terminar esa parte antes de que entres a full a tocar todo lo que es la parte de administración. Perfecto. Entonces vamos a completar el ejercicio que se estaba haciendo de optimización. Recuerden, la optimización aplica tanto para desarrollo como para la parte de administración, también los DBAs, ¿no? Muchos DBAs dentro de sus funciones tienen que hacer recomendaciones al área de desarrollo para que hagan cambios. Y en desarrollo, ellos garantizan la calidad de su código haciendo afinamiento sobre las instrucciones SQL. Ceci, gracias. Y veamos entonces el ejercicio de afinamiento. Perfecto. Yo voy a pasar a mostrar la máquina virtual y voy a regresar justamente a donde nos encontramos antes, que era la pestaña cuando estábamos haciendo la parte de edición, nos había quedado justamente tocar cuáles son las características que maneja Toad. Ojo, no solamente Toad for Oracle, esto lo tenemos para SQL, para SAP, para DB2, en lo que respecta a la parte de optimización. Esto es algo que es empleado tanto por los desarrolladores como por los administradores. Con eso terminamos toda la parte de desarrollo y continúan con administración. Entonces vamos a partir de que yo estoy realizando un análisis de este código donde yo puedo estar entonces verificando cada uno de los pasos, cada uno de los, creo que hay alguien que está hablando, como que ya se mutió, cada uno de los pasos en los que está ocurriendo por cada componente interno del plan de ejecución de una consulta en particular. Entonces, por ejemplo, para mí, esta consulta en particular está cediendo a 4 tablas con, por ejemplo, esta tabla está siendo otra vez llamada. Si vemos, está anidada e internamente se volvió a anidar.
Entonces, yo realmente estoy teniendo una cardinalidad mínima de 3 recorridos que le tengo que hacer a esta tabla para poder obtener el resultado final. Y adicional de eso, bueno, pues las relaciones que se están haciendo, estos son inner join directamente con cada uno de sus condicionales. ¿Qué le cuesta eso al motor? Bueno, el motor dice que en su valor, esto se denomina un valor lógico, cuesta 42, pero realmente nosotros nos basamos solamente en lo que es el costo lógico o en el costo que de verdad conlleva la verificación del consumo de recursos. Porque puede ser que yo ahorita yo estoy ejecutando esto, tiene un costo lógico de 42. Pero puede ser que ahorita estoy ejecutando otros procesos y al mismo tiempo tengo algunas tablas o algunos de estos objetos encadenado o lo tengo usándolo en otro proceso y me empieza a elevar recursos. O incluso que la forma en que está desarrollado el objeto, que no tenga una vista indexada, hace que tarde más. Entonces, que el plan de ejecución que automáticamente el motor toma sería hacer un full o hacer un acceso tal cual dice, por ejemplo, aquí, full en cada uno de los objetos, para luego entonces seguir haciendo esto. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que está manteniendo 2 accesos full a nivel de lo que sería el OW parts. Otra vez tengo acceso full en OW orders, OW order lines y OW customer. Entonces tengo muchos accesos full, lo cual esto me puede estar impactando cuando tengo una alta transaccionalidad de muchos usuarios accediendo a consumir, por ejemplo, esta consulta en particular. Si no sabían, para aquellos que manejan bastante Toad, ustedes pueden cambiar la forma de visualización de este display. Este display, para que sepan, lo pueden mostrar como un display como este que tenemos en Toad, un display como el que emplea Microsoft, que es de este estilo, que es un poco diferente. Puedes hacerlo incluso como si lo tuvieras como un X-Plan, para que tú veas más o menos cuánto le está costando. Esto es tal cual como si tú lo estuvieses haciendo a nivel del Oracle. O incluso, por ejemplo, si regresas a la parte plain o gráfica, pudieses ver paso a paso qué es lo que está realizando. Entonces, esto es súper interesante si ustedes son de los que les gusta leer mucho los planes de ejecución, que tengan a la vista este tip de cómo lo pueden visualizar. Yo me voy a devolver al modo, digamos, gráfico y lo puedo animar. De este punto, cuando yo estoy haciendo mis análisis, yo puedo saber específicamente qué es lo primero que accede. Si vemos, accede primero al customer y luego entra a estos dos. Le hace un nested loop, luego vino para acá e hizo el buffer sort. Esto incluso te permite saber cómo va retornando la data y te permite entonces entender, digamos, por qué puedes estar teniendo algún tipo de cuello de botella. Yo puedo agarrar y analizar y seguir haciendo mis ajustes correspondientes que me guste realizar y hago mis pruebas. Ah, no, mira, en mi prueba yo voy a agarrar y voy a quitar esta parte que está anidada para ver qué tanto se me reduce el costo lógico que tiene el motor. El problema con mantenernos bajo este tipo de métodos de resolución es que no puedes ver a este punto cuánto de verdad le cuesta el motor, que es realmente donde le duele al DBA. Porque el DBA al final le van a reclamar porque el proceso está lento, el proceso no termina, está consumiendo mucho algún recurso, etcétera, etcétera. Entonces, de allí es que viene a partir de la edición Expert el componente de optimización que trae justamente Toad. Ese componente de optimización viene a partir de la edición Expert, que era esta que veníamos hablando. Por eso dije que esto va creciendo como si fuese un Lego, porque nos va a incluir el optimizador de SQL. Este optimizador de SQL funciona a 2 capas. Una de las capas es que ustedes puedan hacer una optimización rápida. Y cuando me refiero a una optimización rápida, significa que ustedes quizás estén en el área de desarrollo, no sea tanto de interés ver todas las formas, las mil maneras en que se pudiese escribir esto distinto, con hints, sin hints, con estrategias de indexación. Quieren simplemente ver alguna forma distinta de reescribirlo para ver si te ayuda con alguna métrica. Ese tipo de optimización se denomina auto-optimize. Pero cuando nosotros estamos tratando de hacer
algún tipo de optimización un poco más avanzada, donde de verdad yo tengo que determinar, digamos, cuánto estás consumiendo a nivel de la memoria, de los buffers, del I/O, de la CPU, del tiempo de duración, del tiempo de recorrido, de los parsing, de los fetch, etcétera, etcétera, es que yo realizo una optimización avanzada. Normalmente el primer optimizador que manejamos aquí es el que nosotros determinamos para el equipo más que todo de desarrollo, que no está tan enfocado en ver la parte de desempeño, sino que están creando códigos e intentan verificar en la base de datos si hay alguna forma de hacerlo más rápido. Mientras que la segunda, si bien también puede ser empleado por el equipo de desarrollo, es muy empleado por el equipo de DBAs, porque ellos son los que van a estar en la parte de monitoreo determinando qué está pasando y van a buscar solventarlo. Entonces yo voy a hacer el primer ejercicio con el Auto-Optimize. Este Auto-Optimize va a correr dentro de Toad, mientras que este Advanced SQL Optimization, como les hablé de los componentes, va a correr en la otra solución que ustedes tendrían instalada localmente, que es el SQL Optimizer. Entonces vamos a hacerle una Auto-Optimize. Al final yo quiero que maneje un nivel de búsqueda de 2, es decir, que tardes menos y que tengas menos reescrituras. A medida que tú vas subiendo a esto, significa que vas buscando más alternativas. Lo voy a dejar en un nivel de 2. No le voy a pedir que refactoricen, ustedes lo pueden hacer. Pueden marcar que solo generé las búsquedas sin ejecutarlas. ¿Por qué? Porque un proceso de optimización se trabaja a dos capas. Se trabaja una capa matemática que es la búsqueda por permutación de todas las posibles combinaciones de cambios de este código. Y en una segunda etapa que es cuando vas y lo ejecutas en el motor. Tú podrías limitar esto solamente a que busque alternativas sin que las ejecute. Y si quieres limitar también la optimización en cierta cantidad de minutos, tú también lo puedes realizar. Yo lo voy a dejar por defecto y lo voy a dejar ejecutar. ¿Y qué es lo que ustedes van a empezar a notar? Él ahorita tiene un filtro marcado de poder visualizar aquellas sentencias o reescrituras que ayuden mejor con lo que es el tiempo de duración. Pero yo tengo varias métricas aquí. Yo tengo tiempo de duración, la CPU, el I/O, buffer, parsing, sorting, traces. Tengo muchas cosas a nivel de eventos de espera. Cuando él empezó a hacer la búsqueda matemática, es cuando él se queda aquí en pending. ¿Sí ven? Es porque él generó la alternativa matemáticamente. Cuando sale el tiempo o el consumo del indicador del recurso, significa que fue el motor y lo ejecutó. Entonces, él actualmente ha ejecutado 14 formas distintas de reescribir esto, pero ya ha generado matemáticamente. Ahorita sigue creciendo, pero 22. Y van a haber muchas que son ignoradas. Por eso es que ustedes ven aquí que hay otras reescrituras verificadas. ¿Por qué? Porque el plan de ejecución es completamente igual al plan original, por lo tanto es completamente descartado. Ustedes pudiesen entonces, dependiendo de lo que a ustedes les gustaría mejorar, verificar cuál de estas alternativas versus la alternativa original sería la mejor. Actualmente la original se posiciona aquí. Debe ser que por el tiempo de duración en milisegundos, esta tarde menos. Y yo pudiese visualizar aquí del lado izquierdo en la alternativa específicamente qué cambió y pudiera incluso comparar esas alternativas. Por ejemplo, yo aquí tengo, y voy a detener esto momentáneamente, porque eso es un proceso que puede continuar hasta que ustedes deseen o hasta que termine. Ustedes podrían estar comparando, digamos, bueno, pues, pero el código yo no veo que esté cambiando mucho como tal, pero vamos a ver en qué cambió realmente el plan de ejecución. Eso es lo que empezamos a ver aquí en la parte de abajo. Si visualizamos en esta búsqueda que realizó, él hizo un cambio específicamente desde el merge al nested loop, mientras que este te está sugiriendo que hagas antes de hacer estos loops un hash join y luego haces un successful. Y así tú pudieras hacer una visualización completa del plan de ejecución de entender, digamos, en qué cambió específicamente el plan de ejecución de este objeto. Pero me estoy enfocando en una sola métrica. ¿Cuál es? El tiempo de duración. Quizás para mí sea importante no mejorar el tiempo de duración, sino que sea, por un ejemplo, el CPU que es empleado.
Entonces, si filtramos por la CPU, ya no es la alternativa 1, me está sugiriendo la alternativa 12. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo les comenté que el costo es un valor lógico. Quiere decir que puede ser un costo menor o mayor, sin embargo, uso de recursos es otra cosa. Entonces, si bien mi costo original de la alternativa original es 42 y el costo de esta, que lo que realmente está utilizando es un hint para que utilice este comando o le diga al motor en el momento de ejecución, utiliza este comando, realmente su costo lógico aumentó, pero muy posiblemente su CPU bajó. Entonces ahí pues, podemos revisar todo el plan de ejecución, en dónde cambió. Y si vemos, está utilizando unos índices. Por ejemplo, aquí está empleando este índice y este acceso a esta tabla se empleó también con un índice específicamente. Entonces, son cambios que a la larga, cuando lo vemos desde el punto de vista de desempeño, ayudan al motor. Y no solamente al motor, ayudan a la base de datos. Y esto porque me enfoqué en una métrica. Veamos ahora el otro escenario. Digamos que yo me encuentro aquí y yo quiero hacer un escenario full de optimización. Entonces yo tengo el segundo que se denomina Advanced SQL Optimization. ¿Qué es lo que va a hacer el Advanced SQL Optimization? Básicamente se va a llevar esta consulta y va a abrir esta solución que se llama SQL Optimizer. Entonces yo voy a abrir este y él te va a seleccionar o te va a solicitar que selecciones como tú quisieras optimizar. Esta optimización parecida a la que hicimos antes es la que nosotros denominamos una optimización por reescritura. Es decir, tú cambias el query, sugieres estrategias de indexación que puedan ser necesarias para el SQL particular que tú estás tratando de optimizar. Si por casualidad ese SQL es sensitivo, no lo puedes tocar, no tienes permiso para modificarlo, perfecto, no importa. Tú pudieras optimizar por el plan de ejecución, donde tú puedas gestionar el plan de ejecución que tiene el hash asociado a ese SQL para que en el momento que llegue al motor y vea el hash value, él utilice el plan de ejecución que tú tengas habilitado. Esto sería otro tipo de optimización. Y este, que es Batch Optimize, básicamente te permite tomar este SQL, tomar otros SQLs y poder hacer una optimización en masa. Porque puede ser que existan ciertos componentes correlacionados de distintas ejecuciones que estén afectando en conjunto lo que sería el desempeño de la base de datos. Y esto también lo puedes programar y demás. Yo ahorita me voy por el defecto. El default es por reescritura. Le das OK y lo que va a hacer es que te va a abrir la aplicación y te va a colocar ahí la sentencia para que empieces a hacer tus búsquedas en particular. Mientras eso abre, ya yo aquí tenía una abierta, que era justamente el que acabo de traer, SQL Rewrite 2. Él copió el código aquí adentro y ahora me da la decisión de qué quieres hacer. Él lo que hizo fue que heredó la conexión que tenía del Toad allá. Ya yo tenía otra sesión en ejecución. Entonces, yo aquí puedo ver otra vez mi plan de ejecución cuando lo ejecute y puedo determinar qué tipo de búsqueda quiero realizar. Nosotros tenemos búsquedas de varios tipos. Tenemos, como les mencioné, la búsqueda por plan de ejecución, que es decir, que cambiemos el plan de ejecución y simplemente le decimos al motor que está este plan de ejecución, o por reescritura. Y en la reescritura puedo decidir, bueno, quiero buscar alternativas, quiero buscar índices o quiero buscar índices y alternativas. Cuando nos encontramos en este punto de aquí, nos encontramos en la búsqueda completamente matemática. En ese momento todavía no estamos yendo al motor a validarlo. ¿Cómo la solución determina cuántas alternativas pudiese estar obteniendo de esto o de esto o de los dos? Manejamos lo que nosotros determinamos los niveles de inteligencia, que en este caso los tengo determinados como 2 para cada uno. ¿Qué significa un nivel de inteligencia? Un nivel de inteligencia significa que bajo qué valor específico tú estarías esperando obtener un número
aproximado de alternativas. Por ejemplo, si yo me encuentro bajo un nivel de inteligencia 2, yo estaría asumiendo que la solución me debería estar entregando entre las alternativas generadas, que es el eje Y, como un máximo de 800, puede ser 800, un poquito menos de alternativas. Si yo subo ese nivel de inteligencia para llevarlo al 3, evidentemente yo estaría esperando que la solución esté en la capacidad de arrojarme como unas 4000 alternativas. Esas búsquedas, cuando se realizan de esta forma, en la primera etapa, son completamente matemáticas. Va a empezar a buscar internamente cuál es la alternativa que te da el mayor beneficio con el menor costo posible, siguiendo algoritmos de mínimos y máximos. Y en esa forma es que él te muestra. Y eso incluso funciona también para lo que serían los índices, porque también maneja su nivel de inteligencia. Entonces, para un nivel 2, que es como lo tengo actualmente configurado, yo a lo sumo estaría esperando que por lo menos como unas 30, 29, 28 alternativas de índices me deberían ser generados. Y tú puedes incluso definir, si por ejemplo estás a nivel de la optimización por reescritura, si tú quieres utilizar hints. Por ejemplo, yo actualmente lo tengo con hints. Si quieres utilizar solamente los hints de Access Path, de transformaciones, de Join Order, de ejecuciones paralelas, usar OLAP o básicamente no utilizar Oracle Hints. Hay personas que no les gusta usar los Oracle Hints. Ustedes lo pueden hacer completamente custom. Y de igual forma funciona con los índices. Si ustedes quieren a nivel custom definir, bueno, mira, ¿cuáles son los hints específicos que tú quieres tener acceso? Bueno, definimos cuáles son los custom y digo, bueno, pues de los hints de optimización, quiero que no consideres all rows, first row, CPU costing, no CPU. En Access Path no quiero que uses, por ejemplo, full, sino index as, index join, y así con cada uno. Si nosotros marcamos esto, lo hacemos completamente configurable. Normalmente yo sugiero mantenerse con lo tradicional, que sería lo por defecto, y si desean tener alguna visión un poco más específica o configurable, lo pueden hacer también. Entonces yo voy a dejar justamente los dos niveles de esta forma. Y voy a hacer entonces lo que es la búsqueda. Voy a dejar que ahorita haga la búsqueda justamente de alternativas y de índices. Y eso es un proceso que toma tiempo. Así como este que estaba acá estaba tomando tiempo, porque incluso yo lo detuve cuando se estaba ejecutando, este también toma tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia en que yo lo haya separado en dos pasos? Yo aquí, actualmente, en el checkbox, cuando pasé, yo le marqué que lo validara, es decir, consíguelo y ejecútalo. Aquí tú tienes la posibilidad también de marcar que, bueno, solamente consigue, lo que esto es conseguir, lo que ustedes ven aquí al lado izquierdo es conseguir y ejecútalo, va a ser este botón que se llama test. Que una vez que este proceso termine, vamos a hacer el test. Cuando les mencioné que el costo es un valor, el costo del plan de ejecución es un valor completamente lógico, es porque ustedes pueden estar teniendo costos un poco más elevados internamente o un poco menores y sean mejor para el motor de base de datos. Incluso ustedes van a ver números así grandísimos y atípicos y ustedes se pueden preguntar, ¿pero eso es normal que la herramienta me esté dando un valor tan elevado? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque actualmente yo estoy haciendo una búsqueda matemática por permutación, utilizando algoritmos de mínimos y máximos. Por lo tanto, él te va a traer todas las posibles alternativas que puedan existir, buenas y no tan buenas. Y aquellas alternativas que él completamente considera igualitas al plan de ejecución original, las va a ignorar automáticamente. Entonces, él va a terminar la barra cuando llega hasta el final y completa la parte de alternativas. Y cuando él completa la parte de alternativas, como yo marqué los dos, él va a empezar a buscar los índices y va a hacer lo mismo, te va a buscar escenarios. Si recuerdan, estamos en un nivel 2, quiere decir que yo estaría esperando como unas
700 alternativas, más o menos, 500, 700 alternativas, y en los índices como 30, 20 y algo, que es lo que yo estaría esperando. Pero miren lo que está pasando aquí. Actualmente me está dando solamente como 101 escenarios, es por lo que les estoy comentando. Y eso lo vamos a ver luego aquí en las estadísticas. Cuando el proceso termina, si los planes de ejecución son completamente iguales, son ignorados. Entonces, mientras dejo que esto termine de andar, yo me voy a abrir este, que ya lo tengo ejecutado. ¿Cómo yo logré generar todo este conjunto de métricas que ustedes ven aquí a la derecha? Esas métricas las generé porque en el momento que busqué todas las alternativas, me pude haber puesto a leer los planes de ejecución. Yo fui y los validé. Yo puedo simplemente marcar algunas alternativas, marcar algunas que no han sido probadas. En mi caso, yo todas las tenía probadas. Voy a colocar aquí que la alternativa original era esta, o marcarlas todas para probarlas. ¿Qué significa que lo voy a probar? Y voy a marcar aquí esto. Ustedes en este punto están en la capacidad de decirle a la solución si ocurre un patrón muy particular. Por ejemplo, puede ser que esta alternativa se usa en un programa online, puede ser que se utiliza en algún reporte, puede ser que se utiliza con X fin de un programa, pero que normalmente no debería estar retornando tantas filas, como por ejemplo estas son 100, estas son 50, ustedes lo pueden ajustar si quieren. Si no saben cómo se está empleando, pueden marcarlo como un define. Eso es de dónde. Luego viene el cómo. Cuando el cómo valida justamente dónde se está empleando, puede ser de muchas formas. Digamos, como un código SQL estático que se encuentre en un objeto programable, PL SQL Doc. Puede ser un SQL que se arma dinámicamente dentro de un PL SQL Doc. Puede ser completamente dinámico y que es enviado por medio de un programa de aplicaciones o simplemente no saben. Lo mismo con la ejecución. Y esta parte de la ejecución es súper interesante porque también lo que es la parte de monitoreo, que lo vamos a ver luego con Germán, te permite saber la periodicidad en la que algo se puede estar ejecutando. Puede ser que esta consulta que está aquí atrás se está ejecutando por un programa online y ese programa online eh, se esté ejecutando la consulta 40 veces por minuto, como por ejemplo una validación de cédula o una validación de cualquier tipo. Entonces, necesito saber si es posible que lo sepan, si el nivel de ejecución es bajo, es mediano o es alto o simplemente no lo conozco. Y también es muy importante saber en la parte de monitoreo qué síntoma me está dando, porque puede ser que en algunos casos te está elevando la CPU y quieras ahorrar CPU, o que te está consumiendo mucho I/O, quieras ahorrar el I/O, o que está ejecutándose más de lo que estábamos esperando que se iba a ejecutar. Puede ser que el SQL te está afectando muchísimo el desempeño, incluso de otras cosas internamente. A veces pasa, sobre todo cuando se inician los motores, que los primeros SQL que se ejecutan tardan mucho la primera vez y luego realmente van bien. Entonces, quisieras también considerar ese escenario. Y luego, ustedes en la parte de Customization pudiesen definir cuál puede ser, digamos, el mejor criterio de selección de la mejor alternativa. Yo lo voy a dejar como tiempo de duración, pero para ustedes pudiese ser la CPU que es utilizada por la sesión, los physical reads, los logical reads, el tiempo que toma para retornar la primera fila. Si ustedes quieren configurar algunas otras cosas como consideraciones para terminar la ejecución, criterio, pueden determinarlo. Si quieren algunos otros tipos de validaciones, cuántas veces tú validas, cuántas veces validas lo que es el tema del desempeño, lo puedes hacer. ¿Cómo lo vas a ejecutar? Yo en este caso, yo selecciono, por ejemplo, por defecto, que simule como que si este SQL pertenece a un PL SQL. Esa es la forma que ahorita lo tengo, ustedes lo pueden colocar como deseen.
Y una vez que ya tienen todo listo y vuelvo a mi pantallita anterior de uso y síntoma, ustedes le pueden dar Start Test Run. Y él va a empezar a validar. Vamos a ver aquí. Ya aquí ya hizo todas las búsquedas. No encontró ningún índice en mi caso, en esta búsqueda que hice, pero sí me dio un conjunto de alternativas. Entonces yo voy a agarrar y yo voy a hacer esto que acabamos de explicar en la otra pantalla. Yo voy a decirle, bueno, pues, como no sé cómo se usa este SQL, yo voy a decir que, bueno, en dónde se está utilizando, básicamente no sé. Cómo se utiliza, no sé. Voy a decir que se ejecuta muchas veces y que te está consumiendo, te está afectando mucho el desempeño, por ejemplo. Y le voy a dar Start Test Run. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Justamente él empieza a buscar y a validar cuánto está consumiendo cada una de estas sentencias. Si vieron, yo marqué la que decía Selected. Entonces ustedes pueden marcar de los planes de ejecución el que ustedes deseen. Pero si quieren validarlos en todos, le dan Test Run All. Y hacen el mismo escenario. Y él va a empezar a validar para cada uno de ellos. Entonces, esto es un proceso que tarda. Evidentemente, porque él ahorita va a ir a validar contra el motor de base de datos cada una de esas alternativas. Y generó 249. Es decir, la original más 248 más. Y a medida que las va sacando, él te va a estar mostrando aquí si consigue alguna que sea más rápida que las demás. Entonces aquí las tiene todas encoladas en espera para empezar a hacer las validaciones. Y a medida que va validando, él nos va a ir mostrando. Yo lo voy a dejar ejecutando y voy a utilizar este. Bueno, evidentemente tenía otro job ahí que le estaba dando. Ceci, esta funcionalidad, este proceso de optimización que estás haciendo, ¿requiere de algún pack o alguna activación especial en el motor? No, para nosotros es completamente transparente. Este sí está en stop. No sé qué le pasa porque no tiene un job parado aquí. No, no necesita nada. Para nosotros, si tienes base de datos estándar, si tienes base de datos enterprise, es completamente transparente. Podemos hacer la tarea de optimización. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando tú terminas la optimización? Por ejemplo, aquí este fue un job que hice antes justamente de la llamada para que ya quedara listo. Él empezó a validar, que es el proceso que tarda en hacer las validaciones. Y dependiendo del criterio, yo en mi caso hice el mismo criterio que estaba marcando allá, que es el tiempo de duración, me está marcando que la alternativa 26 va a ser mejor. Voy a marcarla. ¿Por qué me estás diciendo que la alternativa 26? Y ahí viene el tema fundamental. Miren el costo del plan de ejecución y vamos a compararlo. Vamos a tomar ambas alternativas y vamos a compararla. El plan de ejecución del original es de 42, mientras que este es de 272. Básicamente es 6 veces más. 6 punto algo veces más. Pero sin embargo, si ven su plan de ejecución es más elevado, su tiempo de duración se fue a cero. El tiempo que tardó en retornarme la primera línea se fue a cero. Los physical reads se fue a cero. La sesión en lógica se elevó un poco, pero la CPU bajó. Sin embargo, subió un escaneo adicional, pero los sorties bajaron. Entonces ustedes se pueden poner a revisar aquí abajo cómo cambiaron estos planes de ejecución. Y está bien diferente la forma en que lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Si ustedes visualizan aquí, él está utilizando este hint. Y ese hint es el que condiciona que el acceso aquí abajo en el dato ocurra de forma distinta. Incluso, él le cambió el orden en que tú vas a acceder la data. En el objeto original, él te dice, bueno, pues el primer inner join va a ser por OW customer, luego OW orders. Él invirtió estos. Primero puso a orders,
luego colocó a parts y por último puso a customers. Muy posiblemente el acceso que está ocurriendo a customer debe tener algún tema que no lo hace muy rápido en el tiempo de ejecución. E incluso aquí te muestra si algo se afectó en el objeto a nivel de plan de ejecución por los cambios que se realizaron. Y tú pudieras entonces estar comparando cada uno de estos planes de ejecución para ver cuál puede ser el mejor. Y si necesitaras para comprobar y demostrar que este plan de ejecución está mejor y que esta alternativa está mejor, ustedes pueden documentar esto a través de un reporte, que el reporte justamente te da el análisis total a nivel de recursos de por qué esa alternativa es la mejor. Tanto, digamos, porque es el mejor valor, en qué se mejoró, en qué no ayudó en cada uno de los criterios. Esto es más que todo para soportar documentaciones de algún tipo de cambio, lo pueden proveer e incluso te da justamente cada una de las estadísticas asociadas por la alternativa sugerida y la original. Si vemos aquí el escenario, me arrojó 249 alternativas, que serían 248 más la original. Pero ¿qué pasó con las 500 restantes que no me dio la solución? ¿Es eso normal? Sí, es normal. Cuando nosotros nos vamos hacia acá donde dice SQL Information y marco la sección que dice Optimization Details, él estuvo buscando hasta 820 alternativas. Sin embargo, 572 fueron rechazadas porque su plan de ejecución era completamente igual al plan de ejecución original. Por lo tanto, solamente las 248 que yo mencioné aquí son las que van a traer. Entonces, 248 más la original te da los 249. Y lo mismo ocurre a nivel de index. Lo que pasa es que no encontró ningún index. Por lo tanto, esto no se habilitó. Te da incluso información del esquema, los objetos que está empleando. Puedes ver el plan de ejecución del que estés parado. Todo eso lo vas a poder visualizar. No sé si hay alguna pregunta por los momentos. Me parece que no. Si pasaran variables, que ustedes, digamos, colocan alguna variable aquí. Digamos que el price menor a arroba una variable. Ustedes pueden ver los resultados que ocurren por ejecutar con variables distintas. La parte de pasaje de variables ocurre justamente en el momento de ejecución y pueden ver también si tiene algún tipo de afectación por pasarle valores diferentes. Esto es un escenario completo que podríamos hacer de optimización y si ven, optimización es bastante extenso. Pero no solamente hacemos esta optimización. Aquí arriba tenemos más módulos asociados a lo que es la optimización. Ustedes pudieran optimizar, digamos, índices de los índices que actualmente cuentan en algún objeto y cada uno de ellos también tiene su buscador. Y a lo que me refiero con su buscador es que, bueno, tienes que habilitar un proceso. Entonces, en el proceso tú tienes que recolectar datos. Ya yo había hecho la búsqueda en un conjunto de SQLs que eran válidos, algunos no eran válidos, para determinar si en algunos de ellos, que son unos selects, unos insert que no tenía, unos updates, tuviesen alguna opción de optimización. Si saldría alguna opción de optimización, me mostraría cuál es el índice. Es como si hubieses estado aquí y para un SQL particular buscas el índice y te dice, bueno, pues cuál es el objeto y cuál es el script. Aquí pasa igual, solo que te dice cuáles índices pueden ser buenos y cuáles índices que a lo mejor tengas en la actualidad son perjudiciales para el motor. Eso es lo que justamente te muestra por acá. El Batch Optimize es la optimización que les comenté cuando manejas varios scripts, varias cosas que tú quieres incluir en un proceso de optimización. Va a ser lo mismo, solamente que en batch, con varias actividades. Y estas que están aquí son algunas actividades que me parecen súper interesantes, porque ScanSQL te permite hacer una búsqueda en tiempo de, ¿cómo sería? En tiempo estático. Es decir, tú no tienes que esperar que el motor se ejecute algo para que tú le hagas un barrido y tú puedas ver en el código fuente si tiene alguna opción de mejoría.
Eso tú lo puedes hacer con el Scan SQL, donde tú puedes entonces crear un grupo, donde tú vas entonces conectarte, en donde tú vas a hacer esa búsqueda, por ejemplo, grupo de prueba, lo creo, lo marco y defino entonces en dónde voy a hacer las búsquedas. Y este mismo tipo de escenario de búsqueda también ocurre con este Inspect SGA, así como el Optimize Indexes, solo que cada uno con su asistente. Por ejemplo, a mí me gustaría verificar, digamos, ciertas funciones, por un ejemplo, las que tengo por ahí, o ciertos procedimientos, o ciertos paquetes, o por ejemplo, los objetos asociados a un usuario. Digamos que me interesaría validar los que tiene el equipo de desarrollo, por un ejemplo, incluyendo sus dependientes. Dale full screen porque la resolución no me lo muestra. Puedes marcar de los objetos específicamente qué te gustaría, digamos a nivel de Quest Dev. A mí me gustaría, digamos, este, por un ejemplo, o este, dependiendo de lo que yo desee, pudiese marcarlo. Le doy Next, ahí porque agarré todo el usuario. Puedes incluir incluso archivos, como archivos que tú estés manejando localmente. Lo puedes incluir acá. Le das Next. Si tienes algún job de inspección online, es decir, de lo que está actualmente ejecutándose en la SGA, lo puedes incluir. Yo en mi caso no tengo ninguno, así que le doy Next. Si me deja, no sé por qué la resolución de pantalla no me está dejando mostrarlo. Es la máquina virtual. Ahí le di Enter. Y ahí lo que hizo fue que va a empezar a buscar entonces en QuestDev, en los diversos objetos que yo incluí, opciones de verificación sintáctica y semántica si hay posibilidades de mejoría de optimización. Entonces él va a colocar todo esto en una cola. Nuevamente, estos son procesos que tardan un poco. Si él llega a encontrar aquí en una búsqueda sin esperar que se ejecute en el motor, que tenga objetos SQL internamente que sean candidatos a la optimización, él te lo va a mostrar justamente aquí en esta lista. Pero esto, bueno, hay que dejarlo ejecutar porque va a tardar un rato en hacer la búsqueda. Eso similar ocurre con Inspect SGA, solo que este no va al código fuente, sino que inspecciona lo que está en la SGA. Y por último, tenemos análisis de impacto, donde análisis de impacto te permite hacer unas validaciones previas antes de que las hagas. Por ejemplo, tú quieres agregar un índice y quieres validar el impacto de agregarlo. Puedes hacer una simulación. Vas a cambiar un parámetro de la base de datos y quieres analizar el impacto de hacer el cambio de ese parámetro. Lo puedes hacer y cada uno de ellos tiene igual un asistente, así como hemos hecho con los otros, tiene un asistente paso a paso de qué quieres hacer. Por ejemplo, yo aquí sería un cambio de un parámetro. Entonces, bueno, pues ¿en cuál instancia quieres hacer el cambio del parámetro? Defines tu instancia. Por ejemplo, vamos a decir que es esta. Y te dice, entonces, bueno, ¿cuáles son los parámetros? Dale el password. Espera que se termine de conectar, que esto sería lo último que les voy a mostrar para darle paso entonces a Germancito. Conecto. No Ahí agarro. olviden que el chat está habilitado para que hagan todas las preguntas que les surja durante la presentación. Perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, simular que quiero habilitar Debug o alguna cosa de estas de por acá, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Definen a qué lo quieren comparar
Y allá abajito van a ver cuáles son SQL que ustedes quisieran validar que pudiesen afectarse por este cambio y él les hace un análisis de impacto. Entonces, cada uno de estos que estuvimos mencionando son más tareas de optimización. Y este último que está aquí es para cuando ustedes en esta optimización, ustedes escogieron la segunda opción, que es plan control. Es decir, definieron planes de ejecución y con esos planes ustedes los gestionan por acá. Entonces, existe un curso de Toad súper enfocado a cada una de estas características porque son muy extensas. Eso se encuentran en el portal educativo de Quest, que también yo pasé en la mañana y que en breve ya se los paso a ustedes también. De esa manera, ustedes pudieran hacer simuladores similares a los que yo estuve realizando y puedan hacer esa misma demostración en el entorno de ustedes. No sé si alguno tenga alguna pregunta con la parte de optimización. Si no, le doy el paso a mi compañero Germán. Ceci, mil gracias. Ese curso de Toad no, para la parte de optimización no tiene costo, ¿cierto? No, no tiene costo. Ok. Entonces esperamos nos compartas el link para que ellos puedan agregarlo. Listo, vale, gracias. Ceci, mil gracias por la participación de esta mañana y complementar esta parte que quedó faltando de la expert. Entonces ahí seguimos con Germán. Listo, perfecto. Claro, gracias. Ceci, gracias. Les estoy compartiendo en pantalla. En momento les quería compartir el link de una vez para que ustedes vean cómo pueden acceder a los cursos. En la página principal de Quest, ustedes pueden ir a la parte de soporte y servicios, seleccionan servicios y vamos a servicios educativos. En servicios educativos van a acceder a nuestro portal de cursos, no solamente para Toad. En general, muchas de nuestras soluciones están acompañadas de cursos, normalmente gratuitos. Hay algunos cursos que tienen costo. Los cursos de Toad son gratuitos. Aquí pueden aplicar un filtro. La palabra clave sería Toad. Y pueden ver los 8 cursos que tenemos disponibles. Y este es el curso que les comentaba Ceci, el curso de afinamiento, aproximadamente de 2 a 3 horas. Y hay un curso básico de Toad para toda la línea, ya seas desarrollador o administrador, que es un curso que dura cerca de 6 a 8 horas. Ustedes simplemente se registran y pueden ya ejecutar el curso. Son bastante amenos. Después de cada uno de los capítulos hay una verificación de los conocimientos y al final pues hay un examen general para tener la certificación. Todos los audios tienen script, por lo tanto es muy fácil hacer el seguimiento. Los cursos están en inglés. Y vamos entonces, regresamos a nuestra ventana de afinamiento, donde estábamos haciendo el proceso con Ceci, de las diferentes opciones del optimizador. De estas opciones del optimizador, pasamos a un componente de Toad que está, bueno, hemos visto en resumen en la mañana lo que es la edición estándar, la edición profesional con el componente del Code Analysis para verificar mejores prácticas, la edición expert que tiene este componente de afinamiento para asegurar consultas con un mejor desempeño, tanto en ambientes de desarrollo como para luego pasar al ambiente de producción. Y hay un componente adicional que ya viene en la suite, tanto en la suite de desarrollo como en la suite para el DBA. En la suite de desarrollo, cuando un desarrollador está conectado a la base de datos haciendo pruebas, pues es una única persona generando una sola carga en la base de datos. Puede hacer sus validaciones de las consultas, pero muy seguramente cuando esa consulta esté en el ambiente de producción, con un ambiente concurrente, con conexiones concurrentes, el comportamiento va a ser diferente. Entonces lo que buscamos es asegurar en desarrollo para que no se tengan tantos problemas en producción.
y podemos simular esa concurrencia. Aquí en la parte de las alternativas, vimos entonces que la alternativa 26 era la más rápida. Nosotros podemos organizar por este tiempo de respuesta para identificar cuál de ellas es la alternativa más rápida. Pero vean ustedes lo que ocurre. Miren, la más rápida es la 26, pero sigue luego la 49, la 53, la 57. Hay muchos escenarios, muchas alternativas que son más rápidas que la instrucción original. Ahora, si ustedes quisieran saber de todas estas alternativas, y yo las puedo seleccionar en la parte de comparación. Ustedes vieron que pueden encontrar las diferencias, no solamente el costo del plan de ejecución, sino las métricas que tienen de ejecución al recolectarla contra la base de datos. Pues bueno, estas son las mejores, es como tener nuestro top 5. Pues seleccionemos esas alternativas, seleccionemos también la alternativa original, podemos seleccionar más alternativas, podemos seleccionar alternativas de propuesta de índices. Cuando el optimizer nos propone un índice, nos genera la instrucción del índice. Si yo la quiero evaluar, lo que hace el optimizer es crear el índice, ejecuta la instrucción, nos da los tiempos de respuesta por ese índice y luego borra el índice. Siempre vamos a tener control sobre el ambiente. Entonces yo puedo seleccionar esos escenarios que quiero evaluar y luego me puedo integrar con Benchmark Factory. Benchmark Factory es el producto que les comento que permite hacer pruebas de estrés y pruebas de escalabilidad sobre la base de datos. Esta es una solución que tiene más de 25 años en el mercado. Por lo tanto, ya hacíamos pruebas de escalabilidad en Oracle 8, en Oracle 9. Por supuesto, soporta Oracle 10, 11, 12, 19, 21, donde vamos a simular la concurrencia. Aquí le puedo decir que vamos a simular de 1 a 20 usuarios concurrentes. Y que quiero que me grafique ese comportamiento cada 5 usuarios. Puedo definir el modelo de distribución de la consulta que voy a ejecutar, el límite de la duración y cuántas veces quiero que se ejecute cada escenario. O sea, esto que acabo de seleccionar acá, el top 5 y la instrucción original, voy a ejecutar esos escenarios 5 veces cada uno de manera concurrente. O sea, cuando tenga un usuario, cada escenario se va a ejecutar 5 veces. Luego con 2 usuarios, luego con 5 usuarios, de manera concurrente, ejecutando cada uno de los escenarios, ejecutando cada uno 5 veces. Es lo que le estamos indicando acá. Cuando le damos OK, el optimizer se integra con Benchmark Factory y es la información que voy a tener disponible en Benchmark. Ya les muestro. Normalmente todas estas soluciones de la familia de productos de Toad se integran. Por favor, recuerden, si tienen preguntas, háganlo en el área de chat de Teams. Ahí vamos a estar pendientes para resolver sus dudas. Entonces, este va a ser el resultado que vamos a tener. Lo que hace Benchmark Factory es empezar a recrear el escenario. Y lo que nos interesa al final es este tipo de gráfica. Miren, tenemos el escenario original y las diferentes alternativas propuestas por la herramienta. Aquí podemos ver, por ejemplo, el comportamiento de la alternativa 19, cuando había un solo usuario ejecutando 5 veces esa consulta, hasta cuando llega a 20 usuarios, podemos definir más usuarios, ¿no? 30 usuarios concurrentes, 50 usuarios concurrentes. Ustedes pueden tener la métrica de su ambiente de producción hasta cuántos usuarios concurrentes llega a su base de datos de producción. Normalmente estas cifras son 5, 10, 15, 20 usuarios concurrentes en el ambiente de producción. Entonces vemos que a medida que aumenta el número de usuarios concurrentes, también el tiempo de respuesta, en el eje de las X está el número de usuarios concurrentes y en el eje de las Y está el tiempo de respuesta. Para cada uno de los escenarios, si ubico el mouse, puedo ver, por ejemplo, que esta alternativa 2
entre 5 y 10 usuarios estuvo manteniendo los tiempos de respuesta muy similares. ¿Sí? Y voy comparando para definir de ese top 5. Recuerden que seleccioné el top 5, o sea, cualquiera de esas era mucho mejor que la instrucción original. Ahora, además de que es mejor que la instrucción original, estoy seleccionando la que es mejor en concurrencia. Y para eso utilizo Benchmark Factory. Es una de las formas de utilizar Benchmark Factory. Aquí Ramón tiene una pregunta sobre si Benchmark Factory también lo tiene Toad como tal. Benchmark Factory es un componente que puede venir en la suite de desarrollo de Toad o en la suite de administración de Toad. Incluso cuando tú estás en Toad, y ya voy a profundizar, me voy a adelantar acá un punto. Cuando estás en Toad y tú quieres abrir un archivo de trace, ¿sí? Entonces tú puedes abrir aquí directamente un archivo de trace. Ese archivo de trace se puede integrar con Benchmark Factory. Fíjense que aquí tengo el icono de Benchmark Factory, que son estos engranajes, esos dos engranajes, para integrarlo directamente con Toad. Entonces, es un ejecutable independiente que viene con Toad. Lo puedes tener en una suite de desarrollo o en una suite de administración y se integra, así como les mostré que se integraba con el Optimizer, porque desde aquí lo invocamos, ¿sí? Desde aquí invoqué el Benchmark Factory, también lo puedo hacer desde Toad, o sea, también puedo integrarme en Toad. ¿Sí? De esa manera hago la simulación. Benchmark Factory tiene opciones adicionales. Cuando ustedes van a crear un test, este fue el resultado de una integración automática, pero ustedes pueden venir a Benchmark Factory y crear su propio escenario. No, Ramón, con gusto. Por favor, todas las preguntas que tengan, adelante. Ustedes pueden crear aquí su propio escenario. Definen cuál es la conexión que van a tener a la base de datos. ¿Sí? Benchmark también se conecta a otras plataformas, ¿no? No solamente Oracle. Aquí hablamos que podemos hacer pruebas de estrés y pruebas de carga sobre otras plataformas de base de datos, SQL Server, DB2. Y definimos entonces cuál es el tipo de test que queremos hacer. Podemos hacer un test, un benchmark estándar de la industria, ¿sí? Que son como el TPC-C, ¿sí? O el TPC-H, que son estándares y ya tienen, estos test son bien interesantes. Esto es un estándar internacional. Ustedes pueden entrar al consorcio, a la página web del TPCC. Trae unas tablas por defecto con una cantidad de registros específicos. Cuando ustedes lo ejecutan, lo que hace el test es verificar cuál es el tiempo de respuesta de su base de datos para ese tipo de test. La creación de tablas, el llenado de datos, la consulta de datos, y dependiendo del hardware donde esté corriendo su base de datos, les indica si están cumpliendo con el estándar o no. Para que ustedes puedan ver, bueno, mi base de datos sí es rápida, no es rápida, cumplo con estándares. Esos estándares ya existen, son estos. Entonces, Benchmark ya los tiene incorporados y ustedes pueden simular esa concurrencia y ejecución dentro de su base de datos. ¿Sí? Benchmark está en la suite de desarrollo y en la suite de DBA. Miren que el enfoque es diferente. Incluso la gente de QA, también cuando quieren hacer aseguramiento de calidad, pues utilizan Benchmark porque es la herramienta que les permite simular carga. Entonces, dentro de un equipo está el equipo de desarrollo, el equipo de los DBAs, pero también está el departamento de QA que puede generar carga. Como, por ejemplo, este test estándar de la industria, pueden tomar simplemente instrucciones de la carga de Oracle o pueden tomar un archivo de trace. Y eso es interesante para los DBAs. Pueden tener un solo usuario en la base de datos haciendo pruebas, ¿no? El usuario final haciendo pruebas. Ustedes como DBAs toman un trace de esa sesión. Ya les muestro también lo fácil que es tomar un trace en Toad. Toman un trace de esa sesión, generan el archivo y lo cargan en Benchmark Factory. Ya sea desde la ventana de trace que les mostré en Toad o aquí lo cargan. Y de ese usuario final de pruebas que tenían, pueden pasar a
simular 30 usuarios concurrentes ejecutando todas las instrucciones que tiene el archivo de trace para ver cómo se comporta la base de datos. Si ustedes tienen planeado abrir una base de datos para consulta en Internet, crear una nueva base de datos para consulta interna, bueno, ¿cómo está el hardware? ¿Qué tan optimizado está para soportar concurrencia en la base de datos? Lo pueden hacer capturando archivos de trace. Pueden hacer un test personalizado. Entonces ustedes van a definir cuáles son las consultas que quieren ejecutar. Entonces ustedes pueden agregar procedimientos almacenados o un escenario en particular donde van agregando cada una de las consultas para verificar cuál va a ser el comportamiento con concurrencia. Este wizard les permite definir, por ejemplo, cuál va a ser la frecuencia de ejecución de ese escenario. Lo que hace Benchmark Factory es crear un job que ejecutan los agentes de Benchmark Factory, conectándose a la base de datos para simular esa concurrencia. Hay algo muy interesante acá. Miren esta parte de los agentes. Voy a cancelar aquí el wizard. Aquí donde están los agentes están ya un agente por defecto donde instalé Benchmark Factory. Cuando estoy ejecutando el test lo voy a ver, pero yo puedo colocar agentes en otros equipos también para mirar el comportamiento de la red. O sea, aquí voy a mandar consultas desde mi equipo, pero ¿qué ocurre en mi base de datos si mando las consultas desde un agente que esté en un equipo por fuera de la red corporativa? ¿Sí? O un equipo que tengo de un usuario que trabaja desde casa y quiero que haga la simulación de las operaciones. Entonces puedo tener varios agentes simulando esa concurrencia y simulando esa carga sobre la base de datos. Luego pues voy a generar los reportes, voy a ver esos resultados con diferentes formatos. ¿Sí? Y puedo exportar esta información para poder compartirlos. Mientras estoy haciendo benchmarks sobre la base de datos, puedo utilizar componentes de Oracle para hacer seguimiento al desempeño. O sea, puedo tomar snapshot, por ejemplo, del desempeño, o puedo conectarme con Spotlight y ver el comportamiento de mi base de datos mientras estoy simulando todas estas transacciones, mientras las estoy ejecutando sobre mi base de datos. Ese sería el componente de Benchmark Factory, que complementa lo que es una suite de desarrollo. Ustedes en la mañana también vieron Code Tester, que es la herramienta para asegurar que el código sea lo suficientemente robusto. Y está Benchmark Factory, más la edición Expert de Toad, es el set de herramientas para el equipo de desarrollo. Aquí entonces vamos avanzando hacia el set de herramientas específico para los administradores de base de datos. Voy a regresarme a Toad. Aquí estamos en la interfaz principal de Toad, donde teníamos nuestra conexión, donde tenemos el editor y donde podemos empezar a trabajar con opciones de administración. Una de las características que tiene Toad cuando ustedes crean una conexión es que si editamos las propiedades de la conexión, ustedes podrían tener conexiones de solo lectura. Entonces, que pueden hacer sus labores de monitoreo, de administración sobre las bases de datos con la tranquilidad de que no hacen cambios. Ya ven que Toad, ustedes pueden empezar a crear conexiones y esta barra se va llenando de conexiones. Como vemos aquí ya tenemos 3 conexiones diferentes. Las barras de ventanas también se van llenando. Y es susceptible a que se cometan errores, que el administrador se conecte a un ambiente de producción y por error ejecute algún cambio que tenía que hacerse en QA o que tenía que hacerse en el ambiente de testing. Entonces, para asegurar eso, yo podría tener conexiones creadas para los ambientes de producción que son de solo lectura. Si intento hacer un cambio, entonces la ventana de Toad me va a presentar un mensaje de advertencia indicándome que estoy haciendo un cambio en un ambiente de producción. Solo para que lo tengan en cuenta. Está el tema de los colores también. Fíjense que yo con colores, ustedes dentro de la organización pueden definir un estándar de colores para las conexiones. Por ejemplo, rojo los ambientes de producción, en verde los ambientes de testing.
para que todos manejen el mismo estándar, las interfaces de Toad sean compartidas. O sea, tengan una configuración igual y de esa manera entender en dónde, en qué ambiente me estoy conectando rápidamente. Entonces puedo tener esas ventanas de solo lectura, súper clave para los administradores de base de datos. Y en el menú base de datos voy a tener las opciones específicas que me ayudan con la administración. Vamos a recorrer este menú. Si ustedes tienen preguntas, voy a entrar en algunas de las opciones, no voy a entrar en todas. Si quieren que entre en alguna de esas opciones en particular, por favor, me escriben en el chat, hagan las preguntas. Puedo gestionar el storage ASM. Aquí entonces voy a ver los grupos. Puedo ver espacio disponible, puedo conectarme a la instancia de la ASM, definiendo pues cuál es el usuario sys de esa instancia ASM. Se puede habilitar o deshabilitar la auditoría nativa de Oracle a través de la interfaz gráfica de Toad, pues voy a gestionar esa auditoría nativa. Puedo gestionar privilegios de múltiples objetos en mi base de datos. Por supuesto, verificar parámetros del lenguaje, parámetros de configuración de la base de datos, gestionar los grupos de read logs, ver cuáles son los miembros. Puedo crear nuevos miembros, multiplexar los miembros para seguir best practice de Oracle en la implementación de la base de datos. Y esta característica de Table Space tiene algo nuevo, o sea, además de ver la información del table space, el espacio utilizado, el espacio disponible, también voy a ver la información de los data files asociados, puedo ver el detalle de fragmentación, hacer el mapa de esos data files, puedo ver los objetos en detalle que están en cada uno de los table space, y estos dos tabs son relativamente nuevos. Recuerden que estamos en versión 16.1. ¿Listo? Si ustedes tienen versiones anteriores, si tienen Toad 9, Toad 10, bueno, pueden actualizarse. O sea, contáctenos a través de TS4 para que puedan hacer los procesos de actualización de sus versiones de Toad. Vamos en versión 16.1. ¿Sí? Es la última versión. No sé si lo verificaron al inicio, pero les muestro las características que les estoy presentando. Es de la versión 16.1. Entonces, si no están al día en esas versiones, pues los invitamos a que se pongan al día. Nosotros vamos de la mano con todas las actualizaciones que tiene Oracle. Entonces, por ejemplo, este Toad soporta la conexión a Oracle 21. ¿Sí? Entonces, en el histórico de espacio, voy a seleccionar mi Table Space y puedo ver la información de crecimiento del Table Space. Fíjense que llevo un histórico de crecimiento. Y además de que llevo ese capacity de mi Table Space, puedo hacer un forecast. Entonces puedo proyectar, listo, ¿qué tanto va a crecer en 90 días si el Table Space sigue manteniendo el mismo comportamiento? Miren, este es el comportamiento que teníamos en los últimos meses y esto es lo que se espera que crezca en los próximos 90 días. Este es el crecimiento esperado. Puedo llegar a los 300 megas y venía trabajando en 260 megas. Entonces puedo empezar a hacer esos planes de capacity, esa información ya está automática en el esquema de Toad. Hay tres, cuatro características de Toad que piden que crees un esquema en la base de datos justamente para guardar esta información histórica. Entonces vas a tener un esquema de Toad. Ese esquema de Toad, por políticas de seguridad, si ustedes quieren, puede mantenerse bloqueado. ¿Sí? Que nadie pueda conectarse con el esquema de Toad y todo lo manejamos a través de sinónimos públicos. Entonces permite controlar ese tema de seguridad sin inconveniente. Aquí hago la proyección, puedo imprimir esa información, la puedo exportar y lo mismo sucede con el I/O histórico. Entonces, para cada uno de mis Table Space, yo puedo ver el comportamiento. Aquí puedo activar varios Table Space y ver ese comportamiento de I/O histórico. Miren cómo venía el comportamiento de I/O. Hubo aquí un acontecimiento en mi base de datos, cayó, pero puedo ver esa información. En la información de lectura, escritura, sobre cada uno de los Table Space. Regreso al menú base de datos. Todas las ediciones de Toad, la edición estándar, la edición professional y la edición expert, tienen un menú que se llama Database.
¿sí? Pero, por ejemplo, un Toad estándar no puede mirar la opción de los table space. Esta opción de table space es exclusiva del módulo de administración, que ya son opciones particulares para el administrador de la base de datos. Esto, como es un módulo, ustedes lo pueden agregar a cualquier Toad. O sea, el administrador podría tener un Toad Professional con módulo de DBA, o podría tener un Toad Expert con módulo de DBA. El Toad Expert con módulo de DBA es el que viene en la suite de administración. O sea, en la suite para el DBA viene un Toad Expert con módulo DBA, para que tenga ese tipo de opciones que le ayudan a hacer una administración mucho más eficiente de sus bases de datos Oracle. Entonces, el módulo siempre tiene que estar asociado a algún Toad, no puede estar solo. En la parte de comparación, ustedes tienen la posibilidad de comparar datos. Significa que toman la información de dos tablas y se genera la comparación. Y Toad puede generar el script de sincronización. O sea, cuáles son las instrucciones insert o update o delete que se requieren para que dos tablas sean idénticas. Y les va a generar el reporte y les va a mostrar el detalle de las diferencias. Lo mismo va a pasar con los esquemas. Ustedes pueden comparar dos esquemas. Ya no estaríamos hablando de comparar tablas directamente, sino ya los objetos del esquema, procedimientos, paquetes, para encontrar las diferencias entre los dos esquemas, secuencias. En general, todos los objetos de Oracle, pues los vamos a comparar entre los esquemas y lo mismo, indicar y tener un reporte para ver las diferencias. A nivel de base de datos del archivo init del SP File, pues vamos a identificar también las diferencias entre dos ambientes, que ustedes pueden identificar la diferencia de parámetros entre la base de datos de producción y la base de datos de QA, por ejemplo, ¿sí? O entre desarrollo y QA, y puedan identificar esas diferencias. Entre tablas pueden encontrar datos duplicados, o sea, qué datos están duplicados. Esto es útil cuando ustedes tienen bases de datos que manejan información de usuarios, donde el usuario se mantiene, pero su documento cambia. Por ejemplo, en ciertos países, antes de cumplir la mayoría de edad, tienen un documento de identificación para las personas que tienen menos de 18 años. Y después de que cumplen los 18 años, ese documento cambia a una cédula, que es el documento ya formal cuando son mayores de edad, pero la persona sigue siendo la misma. Entonces, muchas veces, si el sistema no se actualiza correctamente, pues lo que va a generar son datos duplicados. Entonces, con esta parte de datos duplicados, puedo identificar ese tipo de registros. O sea, nombres iguales, fechas de nacimiento iguales, y cambia la llave primaria. Entonces lo voy a poder identificar con estas opciones de comparación. Ok, Ramón también nos está hablando del menú de monitoreo y las opciones que tenemos allí para las cargas. Sí, así es, Ramón. Y de un momento ya vamos a llegar a ese menú de monitoreo para que vean las opciones. En la parte de creación, esto es súper clave en Toad, la facilidad gráfica que tiene para crear objetos en nuestra base de datos. Por ejemplo, en la creación de una tabla, yo podría, si tengo mi Oracle Enterprise, pues poder crear una tabla particionada de una vez con el wizard, definir ese tema de las particiones. Fíjense cómo puedo cambiar la forma de presentar y siempre me va a mostrar el SQL que se genera cuando estoy creando un objeto. Entonces, el objeto puede ser tan complejo como se requiera. Y tengo la posibilidad de ver la instrucción SQL. Puedo agregar comentarios, puedo agregar constraints, puedo hacer particionamiento en general para todos los objetos gráficos de la base de datos. Y es pues muy útil cuando queremos crear un objeto y ya ven que los comandos de Oracle pues hace que sean muy largos o sean complejos a medida que meto más detalles en esa configuración. Pero la parte gráfica simplemente son checkbox o radio buttons
que voy seleccionando en mi ambiente. En cuanto a la parte de diagnóstico, vamos a ver entonces el archivo de alert log, que esto es espectacular, porque ahora lo que voy a hacer es traer el archivo de alert log directamente a la interfaz de Toad y poder aplicar filtros. Yo puedo ver la información solamente del día de hoy, los últimos 7 días, y aplicar ese filtro. Miren que tengo la opción de cargar el archivo de la base de datos, de cargar un alert log de manera local. Aquí estoy conectado a mi base de datos con la conexión principal y lo que hago es cargar el archivo de alert log. Y de una vez ya lo está filtrando. De tal manera que aquí puedo exportar esta información en un grid, que tiene las características de un grid, o ver el detalle de cada uno de los componentes. Miren, voy a ver la fecha, el tipo de instrucción, cuál es el mensaje y las notas adicionales asociadas a ese mensaje que tiene el archivo de alert log. Entonces también lo hace mucho más amigable poder identificar qué está ocurriendo en mi base de datos. Y puedo exportar esa información, el detalle tal cual que está en ese archivo de alert log. Ya les muestro las opciones porque puedo hacer un monitoreo automático, por ejemplo, de errores hora 600 en mi archivo de log. Entonces es clave que podamos tener acceso y que podamos estar monitoreando el archivo de log. Muchas veces en una caída de la base de datos vamos a revisar el archivo de log y resulta que 2, 3 semanas atrás la base de datos venía presentando un error hora 600, hora 600, hora 600, venía informándonos, pero no habíamos hecho la verificación. Bueno, podemos automatizar ese proceso para que sea mucho más sencilla la administración. Hay una estadística que indica que cerca del 70 al 80% de las actividades de los DBAs son actividades repetitivas. ¿Sí? Ahí está el componente de automatización que nos ayuda con estas actividades y el hecho de que podemos automatizar la revisión, por ejemplo, de los archivos de log. No lo tengo que hacer yo todos los días conectándome, sino que ya está automático y tengo un informe y voy a identificar si hay una diferencia o no en ese archivo de log. Tengo la posibilidad del code análisis. Recuerden, es el análisis de mejores prácticas sobre código. Ese detalle está grabado en la primera sesión, en la sesión de la mañana, pero este componente de code análisis aplica para desarrollo, asegurar la calidad de código, pero también para el DBA, si autoriza o no autoriza la puesta en producción del código que se está generando. O sea, si ese código que generan en desarrollo no captura de secciones, no tiene un control de secciones, ¿por qué el DBA debería autorizar la puesta en producción? Si sucede algún error, pues lo único que va a pasar es que al usuario final le presentan mensajes de Oracle. Entonces debería gestionarse eso y tener un estándar y el DBA pues no va a autorizar la puesta en producción de código que no gestione secciones. Ese tipo de reportes lo van a tener ustedes automático en el Code Analysis. Pueden hacer diagnóstico del estado de salud de la base de datos. Este es el componente que tiene muchas opciones. Tiene todas las opciones seleccionadas. Entonces tomaría mucho tiempo, pero vamos a hacer esto. Y lo voy a mandar a ejecutar. Yo defino entonces sobre qué instancia de base de datos hago el diagnóstico de mi base de datos. El diagnóstico, ¿en qué aspectos voy a hacer diagnóstico? La herramienta los va a agrupar, como ustedes vieron. Yo empecé a hacer un collapse de las opciones que tenía. Voy a poder verificar parámetros de mi base de datos. Voy a poder hacer verificación de vulnerabilidades en la base de datos. Y todo eso me va a generar un resultado. Ese resultado lo puedo enviar por correo electrónico o puedo definir una ruta donde quiero que se mantenga ese resultado. Y de esa manera saber qué está ocurriendo. Pero hay algo que complementa lo que estoy haciendo acá, ese diagnóstico, es porque puedo comparar las últimas ejecuciones del diagnóstico de mi base de datos. O sea, yo puedo diagnosticar hoy en día mi base de datos para ver qué está ocurriendo, pero ese diagnóstico de hoy lo voy a comparar de manera automática contra el diagnóstico que ejecuté la semana pasada, por ejemplo. ¿Cómo puedo comparar los dos diagnósticos? La herramienta me va a indicar, ah, sí, acaba de aparecer un error hora 600 que no estaba la semana pasada.
o me va a indicar, hay un usuario que tiene rol de DBA que no lo tenía asignado la semana pasada. Puedo ver esas diferencias, que es este tab que ustedes ven, diferencias desde la última vez que se ejecutó. Entonces lo puedo tener en detalle y puedo ver esas diferencias. Puedo agrupar por las bases de datos en las que estoy ejecutando el proceso, porque lo puedo ejecutar en forma de broadcasting sobre varias instancias de base de datos. En la configuración puedo definir cuál es el formato y cuál es la ruta donde se van a almacenar estos diagnósticos. Y el proceso de diagnóstico de mi base de datos lo puedo automatizar. Entonces recuerden, con la opción de automatización, puedo generar un diagnóstico periódico, por ejemplo, decir, bueno, todos los lunes en la mañana que se ejecute el diagnóstico. Yo ya no tengo que empezar a ejecutar manualmente los procesos de verificación de mi base de datos. Todos los DBAs tenemos un set de script que ejecutamos contra las bases de datos para verificar qué está ocurriendo. No, ahora lo tengo ya consolidado en este diagnóstico y, como les digo, la herramienta me va mostrando las diferencias de manera automática. Aquí me está generando los resultados, está haciendo ahora el análisis de vulnerabilidad sobre mi base de datos. Eran los que había seleccionado, miren, va verificando cuáles son los roles, quién ha asignado roles, qué usuarios nuevos hay en la base de datos, qué roles se asignaron sobre estos usuarios. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de lo que les he mostrado? Esta parte del diagnóstico de la base de datos, además de que lo pueden automatizar, también lo pueden integrar al gestor de proyectos de Toad. Recuerden, este icono que ustedes ven acá, que es un libro, es el Project Manager. Ahí ustedes pueden gestionar todos sus proyectos y pueden estar los resultados del componente de análisis de diagnóstico del estado de salud de la base de datos. Entonces vemos el resultado, la fecha en que inició, cómo estoy conectado, cuáles errores se han encontrado en el archivo de trace, de la información que me está mostrando, el resumen del alert log. Lo que está en rojo son problemas que se han identificado, ¿sí? Lo que está en verde es algo que se validó y forma parte del estándar de configuración de una base de datos. Lo que está en rojo, pues evidentemente se desvía de ese estándar o es algo nuevo que está ocurriendo que no tiene que ver con la configuración normal de la base de datos. Este análisis de vulnerabilidad es muy completo. Lo hemos actualizado cada vez que tenemos una versión nueva de base de datos, perdón, una versión nueva de Toad. Esta información de diagnóstico se actualiza y por lo tanto siempre la mantenemos al día. Entonces, miren, en configuración podemos analizar configuraciones que se deben mantener en ambientes de producción. Podemos verificar si están utilizando, por ejemplo, el tuning pack. Nos habían hecho una pregunta si se requiere el Tuning Pack o el Diagnostic Pack o el Chain Management Pack de Oracle, y no, Toad no necesita ninguno de esos componentes. Pero, por ejemplo, te puede ayudar a verificar si estás utilizando esos componentes, porque si no los tienes licenciados, pues te hacen una auditoría y es un tema porque pues se utilizaron en algún momento. Aquí puedes verificar eso, o sea, alguien utilizó esos componentes y vas a tener el reporte de si alguien los utilizó. Eso en cuanto a configuración. Puedes ver información de desempeño, puedes ver si las listas, las estadísticas de uso, verificaciones, puedes ver la información de los alert log. Entonces, por ejemplo, aquí está una verificación de errores hora 600. Miren que esta verificación de búsqueda de errores hora 600 tiene una explicación, o sea, tiene un marco teórico de por qué debemos estar buscando errores hora 600. Y aquí ustedes pueden complementar la información que están colocando en la base de datos de conocimiento. O sea, esto lo pueden personalizar.
Ah, listo, en su base de datos es normal un hora 600 determinado, pues pueden escribir esa información acá. Y completar acá, porque es importante ese tipo de análisis que están haciendo en su base de datos. En cuanto a storage, ¿sí? Objetos, por ejemplo, que están en un table space temporal y son de system, ¿sí? Usuarios que tienen el table space por defecto como su table space y no hay una configuración de best practice en su base de datos. En cuanto al esquema, por ejemplo, vamos a ver tablas que no tienen primary key, tablas que tienen más de 100 columnas, ¿sí? Que no están siguiendo un best practice, objetos inválidos. Yo puedo verificar, como así, en el ambiente de producción hay un objeto inválido que no lo tenía la semana pasada y voy a ver la diferencia con ese diagnóstico que estoy haciendo de manera automática. Parámetros recomendados como best practice de nuestras bases de datos en producción, el análisis de vulnerabilidad, usuarios ocultos, roles anidados, ¿sí? Esas configuraciones de vulnerabilidad las voy a tener para cada una de mis instancias. Parámetros de configuración en un rack, si ustedes están manejando rack, cómo debería estar la diferencia, por ejemplo, en el sysdate entre los dos nodos o dos o tres nodos que tenga su base de datos, parámetros de bases de datos que estén corriendo en máquinas virtuales, cómo deberían estar configurados. Aquí está el tema de las configuraciones, donde voy a almacenar ese reporte, si lo voy a enviar por correo electrónico en formato HTML, cuáles son los esquemas que voy a incluir en mi reporte, puedo excluir algunos esquemas, ¿sí? Que no es necesario, el tema de salida, que era lo que estábamos viendo acá, entonces puedo ver la información, por ejemplo, de los errores hora 600, miren, está en verde, no tengo ningún error hora 600, pero la comparación con la última ejecución me va a mostrar a mí, me dice, no, acaba de aparecer un error hora 600. ¿Sí? Entonces, este diagnóstico, recuerden, se puede automatizar. Cuando ustedes ven ventanas en Toad que tienen este icono, que es una cámara de fotos, y este que es un reloj, es porque pueden automatizar la acción. ¿Sí? Los diagnósticos que quieran hacer sobre las diferentes instancias de base de datos lo pueden configurar. En la parte de utilidades está la parte de la herramienta de automatización. Y aquí tienen los diferentes ejemplos. Por ejemplo, miren esta actividad para automatizar. Verifico que la instancia esté arriba, si la instancia responde, entonces hago chequeos diarios, hago un export y hago el diagnóstico de la base de datos con una serie de configuraciones ya preestablecidas. Mire, estoy haciendo 105 chequeos de diagnóstico en esta instancia de Oracle. Hago una comparación que se requiere y el resultado se envía a una lista de usuarios para indicarles que se hizo el diagnóstico. Y si no me puedo conectar, pues entonces se genera un correo electrónico indicando que el proceso no se pudo efectuar. Fíjense cómo nos automatiza esa labor de diagnóstico que consume mucho tiempo día a día de los DBAs. Tenemos herramientas para hacer log miner. Hacer log miner en Toad es espectacular. Ustedes definen cuál es el archivo de log y simplemente aplican un filtro y verifican cuál es el registro que se modificó por error. Pueden hacer ese proceso de rollback y recuperar los datos si un usuario por error borró datos en una tabla. Pueden tener el mapa de frecuencia de switcheo. Esto bueno, esto tiene mucho tiempo dentro de Toad. Es una vista casi que exclusiva dentro de Toad. Y ustedes van a ver las 24 horas todos los días, ¿sí? Para ver qué tanto switcheo tiene su base de datos. Y pueden identificar esto con colores. Por ejemplo, aquí si hay más de 8 switcheos por hora, se me pone en rojo. Y lo voy a poder identificar fácilmente en el mapa. Aquí podemos seguir best practice de Oracle. Miren que nuestra base de datos pues no está siguiendo best practice. De vez en cuando hace switcheo de los redo logs. ¿Cuál es el best practice? Por lo menos, si tengo 3 grupos, debería estar haciendo 3 switcheos por hora. O sea, esto debería estar llenando de 3, 3, 3, 3, 3, para que siga yo con un best practice, para que cuando reinicie mi base de datos suba con un buen tiempo. ¿Sí? No que se demore subiendo porque en este caso tengo un switcheo en un día, imagínense, todo el tiempo que se va a demorar para subir mi base de datos. Entonces esa información la estoy viendo acá, puedo seguir ese best practice, puedo conectarme e integrarme con Spotlight desde mi consola de Toad para hacer diagnóstico y ver qué está ocurriendo con la información de los read logs.
Desde Toad, en la parte de gestión, pues yo les comenté, puedo cambiar el tamaño de los redo logs, puedo ver cómo están multiplexados para ver si es esa la razón que tengo un alto switcheo en un determinado momento de tiempo. O podría ver, bueno, todos los días siempre hacia las 5 de la tarde se incrementa el switcheo de los redo logs. Entonces, ¿qué proceso o qué job se está ejecutando que genera problemas de I/O porque aún los usuarios están conectados y se están quejando? Entonces, puedo identificar ese tipo de cosas con esta tabla que me muestra Toad de la frecuencia de switcheo de los redo logs. Regreso, miren que estamos viendo toda esa parte de diagnóstico. En Toad tiene muchas opciones. Hemos venido trabajando bastante en agrupar esas características. Si ustedes tienen una característica, bueno, tienen una labor sobre su base de datos, hacen una tarea sobre su base de datos y ven que se podría automatizar o implementar esa tarea en Toad para que sea mucho más sencillo para los usuarios, pues simplemente lo pueden hacer en la comunidad de Toad, pueden proponer directamente su idea o nos pueden contactar a través de TS4. Ustedes pueden comentar y decir, hey, a mí me gustaría que Toad tuviera esta opción en el menú. Nosotros podemos hacer esos escalamientos. Miren, aquí en la parte de reportes está la documentación de todas las bases de datos que se están administrando. Esta opción, nosotros siempre generábamos el diccionario de un esquema. Eso ya lo teníamos hace mucho rato. Pero ahora generamos un reporte de todas las instancias que se están administrando con Toad. Ese reporte incluye la instancia, los objetos, parámetros de configuración. Normalmente todos los DBAs tenemos un archivo de Excel donde escribimos la instancia y los datos de la instancia, y nosotros nos encargamos de mantenerlo actualizado. Bueno, pues en Chile hicimos un evento y había un DBA, no sé si está conectado hoy, había un DBA que tenía más de 100 instancias. Era un DBA gestionando más de 100 instancias Oracle. Pues era una locura mantener actualizado ese archivo de Excel ante cualquier cambio en sus instancias. Y se nos acercó, estábamos en un evento con el Product Manager, se nos acercó y nos comentó su necesidad. Por supuesto, el señor estaba llevado con tantas instancias, nos dijo, necesito una herramienta que me genere un reporte automático de todas las instancias que administro. A partir de esa sugerencia, Toad tiene esta opción. Así que, si no sabían, esta opción viene de Chile, de una propuesta de un DBA. Entonces, es muy interesante ver cómo la comunidad de usuarios ha venido ayudando justamente a que Toad se mantenga como un estándar en la industria. Seguimos con las opciones de diagnóstico. Podemos conectarnos a opciones de Oracle Enterprise Manager. Aquí estas opciones están con OEM, entre paréntesis, porque requieren pack de Oracle. Si ustedes no tienen el pack, simplemente deshabilitan esta opción y ya, no la pueden utilizar. Pero si yo intento utilizar esas opciones, Toad siempre me muestra un mensaje de advertencia de que si yo quiero visualizar esa información, entonces requiero licenciamiento de Oracle. ¿Qué es lo que hace Toad? Ser un visualizador de la data que generan estos packs de Oracle. Si ustedes no los tienen, simplemente deshabilitan. Pero aquí si seleccionan es porque ustedes entienden y tienen el licenciamiento de Oracle para poder ver esa información dentro de Toad. Por supuesto, de una manera mucho más agradable en la interfaz gráfica de Toad. Puedo conectarme al tema de Spotlight, puedo ver el mapa de mi table space, puedo ver los archivos de trace como los mostré y pasar esos archivos de trace directamente a Benchmark Factory para que se ejecuten. Tengo el wizard del TKProof, pero cuando tengo el Trace File Browser puedo tomar el TRC sin necesidad de pasarlo por el TKProof. Y ya me lo organiza y lo muestra de manera amigable. En cuanto a las opciones de Export-Import, pues Toad va a ser un cliente gráfico para las herramientas nativas de Oracle, de Export y de Datapam Export. Lo mismo para el Import y Datapam Import. Vamos a poder usar, pero también de forma propietaria, pues podemos tener un wizard para exportar la información a un archivo plano, por ejemplo. ¿Sí? Diferentes tablas a múltiples archivos planos o al mismo archivo a un único archivo plano y podemos automatizar esas tareas.
Lo mismo, el proceso de import, podrían ustedes tener un archivo plano, un archivo de texto separado por comas y subir la información a una tabla sin necesidad de utilizar SQL Loader. O pueden hacer una configuración de SQL Loader. ¿Sí? Toad les permite hacer las dos opciones. Si hacen la carga con Import Table Data, entonces van a poder mapear cuáles son las columnas y cuáles son las columnas del archivo de texto, mapearlas contra las columnas que tenga la tabla para que pueda hacer el import de manera exitosa. En el export también tenemos un utilitario. Si ustedes en su ambiente para hacer respaldos rápidos utilizan Export, hay una herramienta que se llama Export File Browser. El Export File Browser permite abrir archivos de respaldo. Entonces aquí van a abrir su DMP, abren directamente el DMP y lo pueden leer dentro de Toad. Y ese DMP lo pueden comparar contra la conexión en vivo hacia su base de datos. O sea, ustedes pueden identificar si el DMP tiene un respaldo de algo que están buscando. Muchas veces en el servidor nos llenamos de archivos DMP, y luego decimos, no, pero ¿qué tiene este DMP? ¿Sí lo puedo borrar? ¿No lo puedo borrar? Bueno, pues aquí lo abro, lo leo, veo cuál es el contenido y puedo determinar si lo elimino o no, porque puedo comparar ese contenido contra una conexión en vivo hacia la base de datos y darme cuenta cuáles son las diferencias. Decir, ajá, este DMP tiene lo que necesito, voy a restaurarlo, puedo restaurarlo directamente desde la interfaz o puedo tomar el registro específico porque me va a mostrar datos del DMP y lo podría tomar y restablecer. Y para la parte de monitoreo, aquí, ¿qué podemos hacer? Tenemos la conexión hacia componentes de Oracle o nosotros lo hacemos directamente. O sea, podemos ver aquí en el Database Browser el estado de salud de nuestras bases de datos, si tiene características de pluggables databases, tenemos el acceso allí, características, opciones, parámetros, las sesiones, el top de las sesiones en nuestra base de datos, actividad del segmento, de los segmentos de rollback, espacio utilizado, información de I/O para cada uno de mis conectores. Entonces, esta parte de monitor es espectacular. En Database Monitor voy a ver información de I/O, de sesiones. Aquí puedo integrarme con Spotlight para traer la información. Puedo ir actualizando, puedo hacer un flush de la SGA, ¿sí? El buffer caché de mi base de datos. Y fíjense que cuando yo activo esta opción del Database Monitor, en la barra de estado se acaba de crear un icono que me indica que tengo el Database Monitor activo. ¿Por qué? Porque en el periodo de tiempo que yo tengo el Database Monitor, él está recolectando información. Miren que ya empieza a recolectar información y graficar. Pero estas son consultas hacia la base de datos, por lo tanto es un monitoreo muy puntual para ver qué está ocurriendo, porque son consultas que pueden llegar a consumir recursos de la base de datos, por eso el icono se cambia para que ustedes puedan identificar que el componente está activo. Y lo pueden ver porque el componente está activo. Ya cuando lo cierro, pues el icono también desaparece de la barra de estado, ya no lo veo más, indicando pues que ya no estoy consumiendo recursos. Dentro de la familia de productos de Quest está Foglight, que es una herramienta de monitoreo 7x24, diseñada justamente para hacer monitoreo 7x24. No tengo que preocuparme por afectaciones de performance, porque la herramienta está funcionando 7x24, con consultas optimizadas hacia la distancia. Ah, y una característica de nuestra herramienta de monitoreo: no instala agentes en las bases de datos, no instala agentes en el servidor. Todo el monitoreo lo hacemos de manera remota. ¿Sí? Y hacemos el monitoreo de manera remota con un usuario estándar. No necesitamos un usuario System. No es un superusuario para hacer el monitoreo de la base de datos y del sistema operativo. ¿Sí? Esa es nuestra herramienta de monitoreo Fogline para múltiples plataformas de base de datos, no solamente Oracle. Aquí podemos integrar otros motores, SQL Server, DB2, Sybase, MySQL, bases de datos NoSQL en el monitoreo, más otros componentes de infraestructura. Aquí en Toad, para el administrador, tenemos la herramienta de solución. ¿Sí? O sea,
hagan de cuenta que tenemos el concepto de monitoreo, diagnóstico y resolución. Resolución es cuando ya tengo mi herramienta, tengo el alicate, tengo el martillo, tengo el destornillador. Eso es Toad. Aquí ya me permite hacer cambios en la base de datos como lo estamos viendo, porque soy el administrador. Puedo verificar el estado de mis bases de datos. Miren, este es un pequeño spotlight también, que lo ejecuto y empieza a llenarme datos específicos sobre características muy puntuales de la base de datos. Y aquí también voy a tener un consumo de recursos, pero puedo ver información rápido para resolver. En esa parte de monitoreo también está el monitoreo de índices, utilización de índices. Está el Instance Manager, que me permite ver. Eso es muy interesante porque cada 5 minutos, por ejemplo, me va a permitir verificar que el listener esté arriba, que mi instancia esté arriba. Yo defino cada cuánto tiempo voy a hacer esa verificación. Y si algo está fallando, pues yo puedo hacer que tenga una notificación por correo electrónico. Es como colocar un pequeño monitoreo de algo muy puntual de mis bases de datos. Y si algo falla, pues que me genere correo electrónico. Esto lo puede hacer Toad, ¿sí? De manera automática. Es bien interesante esta ventana. Dentro del monitoreo está entonces el Session Browser, donde voy a centralizar todas las sesiones. Esta ventana es súper clave para el DBA. Aquí puedo ver todas las sesiones conectadas, puedo ver lo que están haciendo las sesiones, ¿sí? Puedo ver los procesos, información de I/O, SQLs actuales, cursores que estén abriendo, ¿sí? Accesos, bloqueos, utilización del segmento de rollback. Todo ese detalle lo puedo ver acá. Puedo agrupar por el programa, como ustedes lo ven, o por la máquina cliente, o por el servidor, por el status, ¿sí? Por el usuario de sistema operativo, porque quiero agrupar esta información. Y aquí, fíjense que puedo definir qué tipo de data quiero presentar. Entonces, puedo definir también cuáles son esas columnas visibles. Recuerden que Toad, en los grid donde muestra información, ustedes pueden entrar a configurar más columnas. O sea, las que están aquí presentes no son todas. Miren toda la información que está trayendo Toad, pero no está colocando Toad. Ustedes pueden habilitar o deshabilitar columnas para mostrar información. Y aquí puedo aplicar filtros. ¿Qué puedo hacer en el Session Browser? Bueno, yo a una sesión le podría hacer un proceso de kill o desconectar la sesión. Y lo que les comenté de los archivos de trace, que les iba a presentar cómo habilitar o deshabilitar un trace. Entonces, miren, puedo hacer un DBMS Monitor, un DBMS Support, un DBMS System para activar un archivo de trace. Y cuando yo activo el archivo de trace, cuando activo la sesión de trace, la sesión queda ya identificada. Yo puedo salir de todo, puedo volver, esta sesión ya queda siempre identificada. No sé si a alguno les ha pasado que generan un trace y luego nos olvidamos que el trace quedó activo hasta cuando se cae la base de datos porque el file system se llena. Entonces, porque no nos damos cuenta, nada nos avisa. Aquí ya la interfaz gráfica nos está diciendo, bueno, un momento, esta instrucción está en verde, es porque tiene un archivo de una sesión de trace activa. Entonces yo ya puedo venir acá y detener el trace y él me indica si quiero traer ese archivo de trace directamente a Toad o no lo quiero traer. Y él lo puede mostrar automáticamente sin pasar por el TKProof. ¿Sí? Recuerden, si tienen preguntas, por favor, lo pueden hacer en el área de base de datos. Hay otras opciones como el SGA Trace que me muestra todo lo que está ocurriendo en la SGA. Muchos DBAs lo utilizan como auditoría porque puedo aplicar muchos filtros para identificar qué usuario o qué tipo de operación está realizando en la base de datos. En optimización está el Optimizer, por supuesto, pero hay otras opciones para hacer afinamiento, como ver el plan de ejecución, como recrear tablas, recrear índices, reparar filas encadenadas para mejorar el desempeño de mi base de datos. En reportes, tengo entonces el diagrama entidad-relación, que es un proceso de ingeniería inversa. Tengo el Code Roadmap, que es un proceso de ingeniería inversa, pero para objetos de código. O sea, un procedimiento, qué objetos toca en la base de datos, qué otro procedimiento toca, qué tablas está tocando, que tienen que ver con objetos de código. La documentación que les había comentado, métricas históricas del Code Analysis,
O tengo la herramienta del Report Manager, donde ya hay una serie de reportes preconfigurados que puedo agregar a Toad. O sea, cuando ustedes instalan Toad, hay 2 archivos con scripts, con reportes. ¿Sí? Reportes para... bueno, estos reportes que les muestro acá, estado de salud, sinónimos, tablas, índices, utilización, esto ya viene listo. Y pueden utilizar estos reportes, los pueden guardar en diferentes formatos, los pueden programar. Y también están los componentes de los scripts. En el Scripts Manager, ustedes ya tienen reportes aquí preconfigurados. Y pueden cargar los scripts que vienen acá con Toad. Para DBA y para desarrollo vienen scripts preconfigurados. Y está el Query Builder, que pues, nos permite crear consultas simplemente arrastrando objetos. O sea, es una interfaz gráfica. Todos estamos siempre acostumbrados a escribir PL, SQL en el editor, pero pues aquí es, si quiero, aquí me ayuda cuando voy a hacer una consulta de 3, 4 tablas que tengo que hacer el join, pues simplemente las arrastro y él me va creando el query y ya esa parte de la condición la genera de manera automática. O sea, me ahorro esa parte y sé que está validada por el tipo de relación que tengan. Va a generarme ese join de manera automática. Esas son las opciones que tengo para el administrador de base de datos. Y ya para cerrar, vamos al tema de Spotlight. Spotlight es nuestra herramienta de diagnóstico de la base de datos Oracle. ¿Sí? Spotlight tenemos para Oracle, para DB2, para Sybase, donde el concepto es cliente-servidor, como les muestro acá. Y en SQL Server, el concepto es más orientado hacia una herramienta de monitoreo con históricos. Aquí es una herramienta más orientada a diagnóstico en tiempo real, donde veo la arquitectura de la base de datos, desde que se conectan los usuarios, se le asignan los procesos dedicados o compartidos para atender a los usuarios, se busca la información en la SGA, o sea, hace el parsing de la instrucción, puedo ver los componentes de la SGA, de mi base de datos, el buffer caché, el share pool. Si no encuentro la información en el buffer caché, por ejemplo, entonces no va a tener hit ratio del 100%, sino que va a tener que utilizar los procesos de lectura hacia los data files para subir la información en base de datos y allí hacer el proceso o presentar la información al usuario final. Entonces, todo ese flujo lo vemos gráficamente. Y esta interfaz le encanta a los administradores porque, bueno, es como tener una consola aquí en un avión, una consola de Matrix, donde con código de colores puedo identificar problemas. Verde, por supuesto, significa que todo está muy bien y esto se va degradando si hay problemas azul, amarillo, naranja, rojo, indicándome que hay un problema crítico en mi base de datos. Al hacer clic, pues voy a profundizar en ese problema e identificar qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué debo cambiar en mi base de datos? ¿Qué debo arreglar en la base de datos? Si yo hago clic en el... Tengo la información del problema en marco teórico y puedo ir al drill down para tener detalle referente a las métricas sobre ese componente para identificar problemas allí. Es lo que estamos viendo. Y cuando regreso aquí al home, pues ya tengo la barra de acceso de los tableros, está aquí en el menú, donde puedo ver el top de las sesiones, puedo ver sesiones activas o puedo ver todas las sesiones. Cada vez que seleccione una sesión puedo tener el detalle, puedo ver los SQLs problemáticos en mi base de datos, puedo ver qué es lo que está haciendo cada una de esas consultas, puedo definir cuál es el criterio para capturar esas consultas SQL, o sea, cuál va a ser el filtro para poderlas mostrar dentro de la herramienta. Se tiene información de fetch, de actividad, de ordenamientos, de caché, el detalle de la actividad, esperas, bloqueos. En bloqueos, entonces voy a ver en una vista de árbol qué usuario generó el bloqueo y bueno, qué usuario está esperando por el recurso y cuál es la sentencia SQL que se tiene allí. ¿Sí? Puedo ver la información de IO, información de configuración y memoria,
Puedo ver información del sistema operativo. Siempre vamos a diagnosticar base de datos y sistema operativo, ya sea Windows, o sea Unix o Linux. Información del storage. Puedo ver información del storage ASM. Puedo ver información de afinamiento de parámetros de memoria en vivo, características que tiene Oracle 11 que hacia arriba que pueda cambiar dinámicamente áreas de memoria. Información de diagnóstico predictivo, ¿sí? Tengo el tema de virtualización, de bases de datos pluggables, y tengo información de reportes que puedo ejecutar, que ya vienen preconfigurados en un wizard para crear reportes en mi base de datos, donde está el top de los SQLs. Y del lado izquierdo, si ustedes ven, está mi conexión hacia el sistema operativo. O sea, voy a tener un spotlight, como les comenté, del sistema operativo, donde vemos la arquitectura del sistema operativo, ya sea el área de paginación o el área de swap, y los tableros específicos para sistema operativo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? En el chat todavía no, pues no ha habido en esta parte preguntas. Sé que Spotlight es uno de los módulos o herramientas que más interés tiene para los DBAs. Si tuvieran alguna consulta, háganoslo saber en el chat. Em, ¿Nos faltaría algo más aquí, Germán? No, con el componente de Spotlight, entonces vemos las opciones que tiene los DBAs. Recuerden, hay un Spotlight, aquí les estoy mostrando un Spotlight para un Oracle Standalone. Hay un tablero para Spotlight con Oracle Rack. Si tienen un rack, entonces también puedo ver los nodos del rack y los procesos de interconnect del rack y los subsistemas de I/O compartidos. Entonces puedo identificar qué está ocurriendo en el rack, no solamente a nivel de nodos, sino en el rack como tal. Y hay un tablero también para Exadata y que puedo revisar y ver el estado de las celdas del Exadata. Esas son las características del Spotlight. Dependiendo de lo que tengan ustedes en su ambiente, pues nosotros podemos sugerir o una suite de Toad DBA Standalone, Rack o Exadata. Esas son las configuraciones, Cloud. Y con esto estaríamos cerrando entonces nuestra sesión de tips and tricks para los DBAs. Perfecto, Germán. Algunos clientes nos dicen, necesito no solo monitorear y hacer diagnósticos sobre base de datos Oracle, sino sobre otras más, y tengo a cargo varias instancias de base de datos de diferentes sabores y versiones. Ahí es cuando entramos a sugerir Foglight. Foglight para Oracle, ahí se los escribí en el chat hace un momento. En un ratito más les comparto el link a la página. Eh, mm, si no hay preguntas, les agradecemos haber atendido esta invitación. A ti, Germán, muchísimas gracias. A Cecilia por la participación en la mañana, a todos los que participaron en este webinar y en algunas preguntas que nos hicieron saber por el chat. Para finalizar esta sesión, les quiero compartir los contactos en cada uno de sus países de TS4B y TK4B para que puedan contactar y obtener mayor información en algún tema que quieran profundizar. Permítanme, les comparto. En Colombia, mi compañero a cargo es Mauricio Tobar. En su pantalla están sus datos, así como también están los de Jessica Grisales, quien atiende en México. En Perú nos apoyamos con Cristian Carlos y en Ecuador contamos con el señor Fernando Parra. Aquí en Chile, para quienes ya me conocen y para quienes no me conocen, mi nombre es Claudia Alzate, yo les puedo atender aquí en Chile.
Y el resto de mis colegas, pues estamos a su entera disposición para atenderlos, esperando poder trabajar junto a ustedes. Esta sesión, junto con la de la mañana, fueron grabadas y serán publicadas muy pronto en YouTube. Les haremos llegar el enlace para que puedan revisar a profundidad algo que de pronto no pudieron, no les haya quedado muy claro o no pudieron atender, porque yo sé que el día a día complica estas sesiones, y para que compartan con otros colegas. Agradecemos a todos su participación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí se las comparto. Hay algunas charlas en YouTube de charlas de experto que hemos tenido, que para ustedes que tienen funciones de administración de bases de datos, algunas les puede interesar. Esta charla de expertos, fundamentos de Talk for Oracle, orquestación efectiva de los recursos cuando estamos hablando de replicación de bases de datos Oracle. Así que visítenos en nuestro YouTube y ahí estará publicado muy pronto las sesiones del día de hoy. Germán, nuevamente, muchas gracias a todas las personas que participaron de parte del equipo de TS4B. Muchas gracias también. A ti, Clau, muchas gracias. A todos, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Gracias. Muchas gracias.